Señores alumnos, tengan ustedes un buen día. El tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad va a ser de nociones y conceptos básicos de electricidad. El propósito que tiene este tema es de conocer los conceptos y fundamentos tecnológicos básicos de la electricidad, para así poderlo poner en práctica o al momento de realizar trabajo, ¿no? Lo que la gran mayoría se pregunta es: ¿qué es la electricidad? Podemos decir que la electricidad es una energía que se emplea para hacer funcionar artefactos, equipos y maquinarias, ¿no? La electricidad es producida, entre otros, en las centrales hidroeléctricas, aprovechando la fuerza de las corrientes de agua de los ríos, que ponen en movimiento grandes generadores de electricidad. Esta energía es distribuida por medio de conductores eléctricos, o sea, por medio de los cables eléctricos, desde la central hasta la ciudad. La energía eléctrica produce una fuerza llamada voltaje y un flujo de electrones llamado corriente. Ambos constituyen la electricidad, ¿no? Sabiendo que la electricidad está compuesta por dos magnitudes, ¿no?, principales, que es el voltaje y la intensidad, pasaremos a resolver las tres magnitudes principales de la energía eléctrica, ¿no? El primero vendría a ser el voltaje. ¿Qué es el voltaje? Tensión o fuerza electromotriz. Es el impulso que mueve los electrones de un punto a otro para que circule la corriente eléctrica. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a hacer que se muevan los electrones, ¿no? Su unidad de medida es el voltio, la V. La intensidad o corriente eléctrica es el flujo o movimiento de electrones a través de un conductor, ¿no es cierto? Ya esto habíamos hecho anteriormente, pero lo estamos dando como un repaso, ya que es una parte fundamental de la electricidad. La resistencia es la magnitud eléctrica que se caracteriza por ofrecer oposición al paso de los electrones por un conductor. Es la propiedad física natural de algunos materiales. La resistencia se mide en ohmios y su símbolo es el omega. Tenemos algunos materiales eléctricos. Por ejemplo, los materiales eléctricos usados en la electricidad son los conductores, aislantes y semiconductores. La electricidad se transporta a través de los conductores, ¿no? Los conductores eléctricos. Los materiales adecuados para conducir corriente eléctrica son los materiales como el oro, la plata, el aluminio, el cobre, el agua e inclusive el cuerpo humano, aquellos que van a presentar menos resistencia, menos oposición al paso de electrones. Hay otros materiales que se consideran no conductores de la corriente eléctrica y se llaman aislantes, porque son altamente resistivos, o sea, tienen bastante resistencia al paso de la corriente. Entre ellos tenemos la madera seca, el jeve, plástico, cartón, papel y otros, ¿no? La baquelita es un buen aislante, por eso lo emplean para fabricación de diferentes accesorios eléctricos. Por ejemplo, los sockets, los tomacorrientes son hechos de baquelita, porque tienen bastante aislamiento, ¿no? Y los semiconductores, ¿no?, son aquellos materiales que bajo condiciones especiales se pueden comportar como conductores y aislantes. O semiconductores también podemos decir que son aquellos que solo conducen la corriente eléctrica en un solo sentido. El silicio y el germanio son empleados en la fabricación de dispositivos como los diodos, transistores y otros materiales empleados en la electrónica. La red eléctrica en el Perú. En nuestro país el sistema eléctrico es de 220 voltios, ¿no? Pueden ser monofásicos o también pueden ser trifásicos.
La corriente monofásica se emplea generalmente en las viviendas, ¿no? Esas son de zonas urbanas, ¿no? En este tipo de servicio la corriente eléctrica se disminuye a través de dos conductores que salen del medidor que coloca la empresa eléctrica, en este caso Electrosureste, en nuestras casas. Y la trifásica es empleada principalmente en las zonas industriales, ¿no? Donde hay fábricas. Se requiere el funcionamiento de máquinas o motores de gran tamaño. En este tipo de corrientes se emplean tres conductores para la distribución de la electricidad, por eso es que se llama trifásica, ¿no? De tres cables. Les dejo una pequeña actividad donde, por ejemplo, me diga qué tipo de corriente eléctrica hay en tu zona, donde vives. O sea, tienes que describirme qué tipo de corriente está entrando, ¿no? Si es monofásica, trifásica, cuánto de voltaje es, todo eso, ¿no? Ahora te identificar y escribe los materiales conductores, semiconductores y aislantes que hayas manipulado en alguna oportunidad. ¿Qué materiales conductores conoces? Si has visto alguna vez algún material aislante o un semiconductor, ¿no? Como pueden ver, aquí tenemos un Pupielectric, donde ustedes van a poder llenarme cada una de las palabras, encontrar en este Pupielectric, y ya pues eso me lo resuelven.